y por un estroma conjuntivo con escasos vasos. Se clasifican dependiendo de su localización. Cervical en un 5%, en el cuerpo un 95%, que estos se dividen en tres partes: submucoso, subseroso y intramural. El subseroso se presenta en entre un 10 a un 15%, el submucoso entre un 15 y un 25%, y el intramural entre un 60 y un 70%. Pueden haber los que se llaman cervicales, que tienen dos variantes, que se llaman pediculado o parásito o mioma nace, que es aquel que sale por el orificio cervical externo. Pero puede tener complicaciones, como ser hemorrágico, torsión de pedículo, degeneración hialina, calcificaciones, necrosis, infección, atrofia o una degeneración maligna. La gran mayoría se atrofia. ¿Por qué? ¿Por qué se atrofia? La gran mayoría. ¿Qué? Porque es músculo. Y si el músculo, ¿por qué se atrofia? Por falta de actividad. ¿Y quién le da el trofismo? Quiero que ustedes hablen por eso. Yo sé que ustedes saben, pero tengo que sacárselo como con un... ¿Quién estimula el útero? ¿Quién? Las hormonas. Entonces, cuando una mujer llega a un estado de menopausia, no hay producción hormonal. Entonces, la gran mayoría de los miomas van a regresionar, van a atrofiarse. Y la gran mayoría de las pacientes que tienen mioma no son quirúrgicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El principal, DPH. Obesidad. Aumento de los estrógenos circundantes que ya tiene el tejido graso, que se transformarán en andrógenos a través de una enzima que se llama aromatasa. A mayor cantidad de colesterol dentro del organismo de una mujer, va a haber mayor producción de estrógeno o va a haber mayor producción de hormonas. Por eso es que toda paciente que tiene alteraciones como hipotiroidismo o obesidad, tiene acné, síndrome de ovario poliquístico, piel seca y otras complicaciones. Por ende, al haber la mayor producción de estrógenos, va a haber una disminución de una hormona que es la hormona transportadora o proteína transportadora de hormonas sexuales, esto por un aumento de los estrógenos libres. Mujeres fumadoras, se dice que reducirán su incidencia. ¿Por qué creen? Porque la fumadora mata o destruye la microcirculación. Entonces, si no tenemos microcirculación, no le va a llegar hormona al tumor, entonces por ende no va a crecer. Eso no quiere decir que se vayan a poner a fumar ahora, ¿no? Entonces, disminución de la biodisponibilidad de los estrógenos secundaria a una disminución de la actividad de la aromatasa por el uso de anticonceptivos. El diagnóstico clínico y laboratorial. Laboratorial, por imagen, que es a través de ecografía y a través de estudios de imágenes como ser una histerosalpingografía o una histeroscopía. ¿Qué es una histerosalpingografía? Ahora que Boa pergunta, eu ia te perguntar isso agora, você leu meu pensamento. ¿Qué es una histerosalpingografía? Es para ver la calidad de las trompas. Es la introducción de un medio de contraste iodado dentro de la cavidad uterina para que dibuje todo el útero, sus trompas y anexos. Com ressonância. No, resonancia es otra cosa. Eso es otra Não, cosa. mas aí é só no útero, né? Solo es el útero con radio X, con placa de Qual que é o nome rayos. mesmo do negócio? Histerosalpingografía. Otra es la histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía? Es la introducción de una cámara dentro de la cavidad
uterina. ¿Se puede utilizar la resonancia magnética? Se puede utilizar. Todo ante la duda de que puede existir como un diagnóstico, porque existen miomas gigantes que pueden comprometer la parte baja del útero, donde tú no puedes realizar el clampeo de los ligamentos, entonces se te dificulta. ¿Puedes hacer tomografía contrastada del pelvis? Puedes. ¿Cuál es el tratamiento? Médico y quirúrgico. Médico, esperar a que le llegue la menopausia, porque no existen hormonas. El mioma es un tumor hormonodependiente, que a mayor cantidad de hormonas, mayor producción y mayor crecimiento. ¿Cuál es la peor patología, entre comillas, se pudiera considerar para una paciente que tiene mioma? El embarazo. El embarazo es el mayor productor de hormonas que puede existir en una mujer. Por ende, un embarazo te aumentará el doble o el triple o cuantas veces quiera el número y el tamaño del mioma. Obviamente que si es una paciente joven y tiene mioma y usa anticonceptivos, por ende va a aumentar de tamaño. Las técnicas quirúrgicas son tanto laparoscópica o laparotomía. Laparoscópica es la miomectomía y la laparotomía abierta es el retiro del útero o la miomectomía parcial uterina. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemorragia. La hemorragia que puede terminar en una segunda cirugía, ya retirando en su totalidad el útero. Esto es lo que hablamos en la parte central, miometría, que también llamado leiomioma o mioma uterino. Una degeneración maligna que se denominará leiomiosarcoma. ¿Y por qué leiomioma? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué? Porque las células musculares que está formando el útero son células musculares lisas. Y cuando son las células estriadas, ¿cómo se llaman? No van a saber eso en histología. Rhabdomioma. Rhabdomioma. Rhabdomioma son células musculares estriadas. Leiomioma son células musculares lisas. El rhabdomiosarcoma son tumores del músculo externo. Osteosarcoma es hueso. ¿Ya? Entonces ya hablamos de la parte externa, ahora hablamos de la parte interna. Hay una patología que se denomina hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? ¿Qué es hipertrofia? No. Aumento del tamaño. No sé, ya que bueno. La hiperplasia es el aumento de número de células. Entonces, la estimulación persistente y continua del endometrio da origen a la estimulación y al crecimiento exagerado de dicha célula. Su oposición es la progesterona. Se origina por una proliferación exagerada de dicha capa endometrial. Y pregunta al grupo, ¿cuántas fases tiene el ciclo menstrual? ¿O cuántas etapas ustedes quieran llamarlo? La mitad son mujeres y no saben cuántas fases tienen. Sí. ¿Cuántas? Eu acho que é sim. Son 4. Menstrual, proliferativa, ovulatoria y Fértil. progestacional. Entonces, viene la menstruación y posterior a la menstruación viene la fase folicular.
que es la reclutación de los folículos para que sea madurado y posteriormente sea liberado a través de la ovulación. Si no hay fecundación, se va a formar lo que es el cuerpo amarillo. Si hay fecundación, se va a formar el cuerpo lúteo del embarazo, que va a dar lugar a la formación de ¿qué? Progesterona. La progesterona es la encargada de darle la sustentación, la nutrición y la comodidad al feto dentro del vientre materno. Muchas mujeres tienen periodos muy cortos, menos de 26, 25 días, pero su ciclo ovulatorio es el día 14, pero 10 días después o 8 días después menstruan. ¿Por qué? Porque su fase progestacional está alterada. Entonces no tiene la capacidad ese cuerpo lúteo de producir progesterona, por ende se produce una menstruación. Aquí es todo lo contrario. Aquí hay un sobrecrecimiento en la fase progestacional, por ende va a haber una hiperplasia simple, que se la considera una dilatación de las glándulas sin ramificación, que puede ser cubierta por células madre y que no tiene mitosis. En cambio la compleja son glándulas agrupadas back to back, que se llaman lado a lado o espalda con espalda, que tienen ramificaciones y tienen mitosis. En cualquiera de los dos tipos de hiperplasia, el legrado y la administración de progesterona en la forma cíclica se considera una terapéutica adecuada en la mujer que desea tener hijos. Como les dije, si existe una alteración en la fase progestacional, quiere decir de que la mujer no está produciendo la mayor cantidad de progesterona. ¿Cuál es la patología maligna? Si no tratamos la hiperplasia, vamos a llegar a un cáncer de endometrio. Hablemos de la patología maligna del cuerpo uterino. Es un tumor que se origina de la mucosa endometrial que reviste la cavidad del cuerpo del útero, que va desde su límite superior hasta el istmo uterino. Del istmo hacia abajo, ¿qué se considera? Cervix. El tipo histológico es el adenocarcinoma de endometrio, hay el leiomiosarcoma y hay el sarcoma del estroma endometrial. O sea, existen 3 variantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipertensión, obesidad, diabetes, alteraciones que pueden producir por el hiperestrogenismo, afectaciones hepáticas, esterilidad, síndrome de ovario poliquístico, ciclo anovulatorio prolongado, menopausia tardía, tumores funcionales de ovario y pólipos endometriales múltiples. ¿Cuándo se considera una citología de alto riesgo, de bajo riesgo? Son aquellos extendidos vaginales o cervicales con células endometriales anormal, índice picnótico elevado, aumento en el número de histiocitos, trofismo anormal en relación a la edad de la paciente, con un alto riesgo histológico como ser una hiperplasia adenomatosa y un cáncer in situ. Vuelvo a preguntarles a todos, fue pregunta de examen, ¿cómo se propagan los tumores o el cáncer? Las vías. Bien. Hematógena. Hematógena es la poco común. Linfática, por contigüidad que va hacia órganos vecinos, y por implantación, que quiere decir que en el mismo momento del acto quirúrgico que tú retiras, haces caer alguna célula, puedes producir una implantación a distancia. Más frecuente en mujeres mayores de 50 años. ¿Cuáles son los síntomas? Hemorragias anormales posmenopáusicas. Cerca del 90% de las mujeres con trastornos
endometriales van a presentar hemorragias vaginales o una secreción vaginal de aspecto como carne lavada. Todos han hecho churrasco. Cuando lavan la carne, esa agua rosada, más o menos así. Eso se llama sinusorragia. Hay dolor, que es un síntoma poco inusual porque no se presenta. Se presenta cuando ya hay complicaciones, cuando hay órganos comprometidos. Que cuando ya hay dolor es uno de los síntomas de mal pronóstico. El diagnóstico ecográfico, resonancia, histeroscopía, todo lo que usted quiera, pero el que le va a dar el tipo histológico es lo que se llama el legrado biopsia fraccionado. ¿En qué consiste el legrado biopsia fraccionado? Se toma una muestra primero del canal endocervical, que se lo va a catalogar como primer frasco, y el segundo frasco se denomina biopsia de endometrio, que va en un segundo frasco, para determinar por qué en dos fracciones. Vemos si es el cáncer de endometrio o si es un cáncer cervical o es que ya está migrando. Para ello necesitamos también un CA125, que es aquel que me determina el pronóstico de una enfermedad avanzada. ¿Cuál es el tratamiento de las lesiones premalignas? Especialmente en el estadio 0. Es la histerectomía total con anisectomía, pudiendo conservar un ovario. ¿Y por qué vamos a conservar un ovario? Si dijimos que es mujeres mayores de 50 años, hay las excepciones. Se presentan en mujeres jóvenes, sí. Y si la mujer desea tener hijos, se conserva un ovario. Pero ustedes van a decir, si no tienen útero, vientres en alquiler, donadoras de ovario. Entonces se puede. El tratamiento en cáncer avanzado es una cirugía que se llama histerectomía de Bertan-May, que es la histerectomía total con anisectomía más una linfadenectomía del piso pélvico. Tiene una duración entre 3 a 4 horas, porque hay que limpiar todo. Cuando ya es un estadio más avanzado, es radioterapia y quimioterapia, porque con la radioterapia todos los tejidos internos quedan fibrosados y por ende se va a hacer muy dificultoso ingresar a realizar una cirugía. ¿Cómo le hago para mostrarle? Histerectomía total quiere decir retiro de todo el útero con los ovarios. Histerectomía parcial quiere decir una histerectomía que solamente va del cuerpo hasta el istmo, con o sin anisectomía, que quiere decir que puede o no conservar los ovarios. Y la histerectomía radical o de Bertan-May es todo más un vaciamiento ganglionar. ¿Qué es el sarcoma uterino? Se origina a partir del miometrio, se presenta entre el 2 y el 5% de los tumores uterinos. El más frecuente es el leiomiosarcoma y el síntoma principal es un aumento de volumen y una sensación de cuerpo extraño o pesadez a nivel del bajo vientre. El tratamiento es quirúrgico con anisectomía bilateral y con formación de lo que se llama un manguito vaginal. Lamentablemente los sarcomas son tumores que no responden a la quimioterapia y no responden a la radioterapia. Toda patología que sea sarcoma en un ser humano son de mal pronóstico y muchas veces llegan, si es en brazo o es en pierna, a la amputación, pero lamentablemente vuelven con el tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno.